Bueno, ya estamos otra vez con ustedes, amigos. Mi nombre es Santiago. Hoy día nos acompañan Marlis Ferreiros, ya la conocen, ella tiene un montón de experiencia en educación activa, en educación en general, ha trabajado muchos años en distintos colegios, hace como 10 años más o menos, ¿no, Marlis? Que ya estás en Ticapata, que fuiste una de las fundadoras, has estado de coordinadora mucho tiempo, de promotora, y estamos con Paul, que es un joven que, un viajante, digamos, ¿no, Paul? Has estado por aquí y por allá, en varias partes del mundo, has estado en Europa, bueno, él es de Cataluña, siempre está intentando vivir nuevas experiencias, conocer nuevas culturas, ¿no? Aprender de las distintas personas que se le van cruzando en el camino, en sus viajes, y por ahora está ya 3 años en Ticapata, Paul. Así es, vamos por el tercero. El tercer año, empieza el tercer año y acompañando sobre todo a los adolescentes, ¿no? Exacto. Bueno, antes de comenzar, Marlis, Paul, quería pedirles que me ayuden a invitar a nuestros amigos a que compartan el video si el video que si les ha gustado, que comenten, que nos hagan sus preguntas, y que se queden hasta el final, porque vamos a hablar sobre la adolescencia, sobre los peligros de la adolescencia, sobre las diferentes formas de acompañar a los adolescentes, y entonces va a ser interesante. Comenzamos, Paul, por preguntarnos qué cosa es la adolescencia. O sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la adolescencia? ¿Cuál es el rango de edades? No sé, Marlis, tú también nos puedes, con tu experiencia, comentar. Además, sé que Marlis tiene 2 hijos ya en la adolescencia, ¿no? Así sí. Es. Uno que cumple años hoy día. Cumple 16. Mira. Ajá. ¿Y qué edad está cumpliendo? 16 cumple Mateo. Sí, Mateo. Así que le aprovecho mandarle un besito a mi Choli por sus 16. Y entonces... no sé, podríamos empezar, como yo que sé, revisando un poco así un libro de consulta, como puede ser el diccionario de la lengua española, que habla más o menos de que la edad de la adolescencia sucede en ese periodo que va entre o sea, que va después de la niñez y transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo, ¿no? Pero bueno, como vemos, es algo así un poco difuso. Yo creo que cabe recalcar que la adolescencia sobre todo es una edad transitoria en que la persona se está haciendo a sí mismo un poco entre la infancia y la juventud, ¿no? Pero que bueno, que la idea en el fondo es asomarse un poco al mundo del adolescente para entrar en ese terreno de la diversidad que la propia definición ya nos marca un poco, ¿no? Y que además solo es posible estudiar en ciertos patrones como muy generales. Digamos que como que cada adolescente en definitiva es una propia adolescencia, ¿no? Pienso yo. Pero y digamos, ¿cuáles serían o sea, el común denominador a esa etapa? O sea, si efectivamente, claro, en función, en la medida en que haya tantos seres humanos en esa edad, habrán tantas, digamos, una variedad muy grande, pero habrán algunos elementos que podríamos decir, esto es común a todos ellos. Sí, claramente, yo diría que justamente este proceso de ir haciéndose a sí mismos, de ir reconociéndose, ¿no? Como individuos, además, capaces, con sueños más claros, van reconociendo sus emociones de manera más clara también. Creo que una de las características es justamente este proceso de ir construyendo su propia identidad con un poquito más de conciencia, ¿no? O sea, ya tienen algunos referentes claros de adultos entre sus profesores, acompañantes, un tío, un artista de cine, y van
un poco diseñando quiénes quieren ser, ¿no? Pondría eso como algo que veo que pasa de manera lineal por todos. Pienso también pues esto que le llamamos abulia, que es Ya, la... claro. Yo, por ejemplo, te cuento, yo comparto ahora, vivo con un adolescente, con Luciano. Y entonces ahora su abuela me contaba que Luciano le había dicho, no sé qué me pasa en estos últimos días, que estoy muy distraído. Entonces su mamá voltea y dice, se llama adolescencia. Entonces es como la distracción, la bulia, digamos, el escepticismo, como la apatía, ¿eso es adolescencia? Es un rasgo característico, ¿no? Pero igual podemos no generalizar, porque hay, como decía Paul, ¿no? Cada adolescente será una adolescencia en sí. Entonces hay muchas posibilidades. Yo tengo 2 hijos adolescentes y una es más abúlica que el otro. Entonces, esta abulia que se traduce en esto, en apatía, en falta de voluntad, de motivación, eh, sí que es algo, para mí, tiene que ver justamente con este proceso de reconstrucción de sí mismos y esta necesidad de aislarse y de estar en el constante contacto con su mundo interno y O sea, es poder decir, entonces identificar qué se les está moviendo, ¿no? o sea, Pero digamos que, he visto que esto pasa en diferente grado según los adolescentes y en algunos pasa poco también. o sea, pero Claro, digamos que en todo caso, porque yo, digamos que siempre he escuchado decir a los papás, ¿no? Estoy preocupado, que se la pasa todo el día tirado en la cama, mirando el techo, no hace nada, hay que estar arreándolo, hay que empujarlo. Digamos que podría ser, por decirlo de esta forma, a ver si lo estoy diciendo bien, de repente ustedes me pueden corregir. O sea, están ahorita en una maduración interna, biológica, fisiológica, psicológica, de todo tipo, que es tan desgastante que lo que más necesita un adolescente es esa pausa, esa tranquilidad, esa horizontalidad, digamos, por así decirlo. O sea, siento que es bien importante tener la conciencia de que es un proceso natural, fisiológico, biológico, como tú estabas nombrando, y también empatizo con todas las mamás y papás que acompañamos a adolescentes cuando empieza a aparecer esto y nos da vértigo Uy, te perdimos, ¿no? sí, la perdimos. Bueno, ¿tú qué nos puedes ir contando, Paul, mientras a ver si esperamos a recuperar a Marlis sobre lo O que venía sea, conversando? definitivamente la bulia o esa sensación de apatía, ¿no? De falta de voluntad, de energía, se puede dar en diferentes cuerpos de adolescentes, pero de la misma manera que en diferentes cuerpos no se da, ¿no? O sea, de hecho, hay ciertas, ¿cómo llamarlo? Como características que podemos catalogar al adolescente de una manera como muy general, pero que no corre para todos, ¿no? Es como que digamos que de una lista infinita, cada adolescente inconscientemente podríamos definirlo o caracterizarlo con uno o con la otra, ¿no? Y bueno, la bulia sí es algo de lo que muchos de nuestros adolescentes vemos que están pasando por ese proceso, ¿no? Que puede ser también por un cansancio, una falta de energía, por todo este proceso interno que están viviendo de diferentes factores, ¿no? Como bien comentabas, tanto social, como biológico, como psicológico, lo hemos entrado un poco más adelante en eso, ¿no? Claro, y me enfoco, o sea, me he enfocado en eso porque si bien es cierto, los papás de adolescentes tienen como muchos desafíos, un montón de retos, o sea, he escuchado ese como uno muy presente, ¿no? En la mayoría de personas a las que he escuchado. Entonces, mm, me quería detener ahí como para preguntarles qué hacer, por ejemplo, cómo relacionarse con un adolescente que tiene esta circunstancia u otras que, que, que
que le hacen al papá sentirse como frustrado, molesto, fastidiado, como no saber muy bien qué hacer. ¿Qué es lo que el adulto tiene que hacer? ¿Dónde pararse para poder establecer un vínculo con el adolescente que no sea problemático, conflictivo o lo menos conflictivo que pueda ser? A ver, tengo problemas de internet, a ver si esto Sí. corre ahora. Contaba, ¿no? Que yo como mamá tengo que hacer el ejercicio constante de realmente revisar dónde está ese fastidio mío, ese temor mío, que muchas veces es un espejo, que a mí me provocaría estar chorreada y tengo que hacer otras cosas y me doy cuenta cómo me refleja esa necesidad de alguno de mis hijos de estar chorreados. Es tu adolescencia en ti. O sea, de todas maneras, tengo yo que revisarme y también, pucha, reconocer que no es todo el tiempo así, que tienen estos momentos de ellos mismos querer salir de ahí también y ver en qué pueden ayudar o sentarse a conversar conmigo. Y también creo que como papás podemos encontrar un equilibrio en esta convivencia, en esta realidad que compartimos juntos en la casa. Hay tareas que tenemos que repartirnos, hay una serie de cosas que seguramente no les provocará hacer, pero es necesario que las hagan porque necesitamos ese apoyo. Entonces, la cosa es, creo yo, no ponernos en ese lugar de sacarlos de su estado de, no sé cómo llamarlo, ¿no? de ese estado en mute, ¿no? Porque a nosotros nos da vértigo nada más y que se pongan a hacer cualquier cosa. Hay un motivo por el cual los vamos a sacar de ahí y después, una vez que hayan cumplido con el compromiso que tienen con el resto de la familia o con un proyecto que están emprendiendo, qué sé yo, podrán otra vez chorrearse, podemos negociar los horarios en los que se van a chorrear y en los que nos pueden ayudar, y así, ¿no? Pero siento que es bien importante que los papás y mamás y acompañantes en general de esta edad seamos conscientes de que esto es una necesidad auténtica de los jóvenes. La de chorrearse y estar así en blanco, ¿no? Ahora es un poco más... digamos, en mi percepción, ¿no? Que reconozco que tengo todavía yo mis taras con la tecnología, pero recuerdo mi época de adolescente chorreada mirando el techo y siento que ahora los jóvenes tienen menos esa oportunidad porque están distraídos con su aparato, ¿no? Entonces, hay menos posibilidad, gracias al aparato, de estar en contacto con sí mismo, está en una distracción, ¿no? Entonces, en mi caso, lo que yo he hecho con mis hijos es hacerles saber que este aparato los está, en estos momentos de abulia, no los está permitiendo conectar con eso que se está moviendo dentro. O sea, los está distrayendo de sí mismos. En muchos casos sí, ¿no? Y habrán algunos que se pueden regular más que otros y otros que necesitan que la mamá o el papá venga a decirles no estás aprovechando este tiempo realmente para estar contigo, ¿no? Claro, entonces ese es el regalo. O sea, creo que no has mencionado esa palabra, pero me parece entender en todo lo que te he escuchado un concepto claramente, ¿no? Miedo, ¿no? O sea, es como los papás teniendo miedo de lo que va a pasar con este hijo. Que sea un huevero declarado, ¿no? Así. Y que entonces, Paul, ¿cómo podríamos, qué se te ocurre a ti? O sea, o cuáles son las herramientas que uno como padre puede tener, o como adulto en general, puede tener para encontrar este equilibrio, ¿no? Entre mis miedos como adulto, mis expectativas como adulto y las necesidades y las expectativas y los deseos de este adolescente, ¿no? Que aparentemente están chocando unos contra los otros, ¿no? Claro, yo creo que en una relación de a dos, definitivamente el concepto de pedir ayuda o negociar o dialogar realmente entre estos dos que tienen miedos, que tienen conflictos, que tienen estos procesos internos que probablemente los adolescentes, algunos reconocen, otros no reconocen o no saben cómo activar. Y yo creo que básicamente es eso, poder establecer una negociación real, un diálogo abierto en los que el adulto puede transmitir al adolescente en cuestión
de que realmente se caga de miedo. Se caga de miedo por las, no sé, por las razones que tenga cada uno. Y probablemente una de las más fuertes es porque nosotros mismos hemos sido abúlicos, no sé cómo llamarlo, en algún momento de nuestro pasado, e incluso lo podemos ser ahora, y nos da miedo, es una sensación que queremos desprendernos, entonces la vemos reflejada y creo que algo así es, no sé, bueno transmitirlo al propio adolescente para que lo pueda entender, de que sus referentes sean papás, mamás, acompañantes, quien sea, tienen realmente, no sé, un temor a que no salgan de esa situación, ¿no? Y sobre todo también que el adolescente en sí pueda también transmitir bajo ese clima de confianza qué es lo que siente, que realmente está súper cansado, que le cuestan hacer las cosas, si es necesario pedir ayuda. No sé, me parece que en algún momento se podría resumir como mostrarse incondicional. Ver que el papá o la mamá es al adolescente incondicional de la misma manera que se cambia el canal, ¿no? O sea, y creo que bajo este clima de confianza ambos avanzan, ¿no? Y una pregunta, tú hablabas de una negociación en real, ¿no? Entonces yo estaba pensando me ponía en la situación de una negociación con otra persona. Entonces yo en una negociación otorgo, ¿no? Pero también pido. O sea, entonces yo como adulto, ok, entrego incondicionalidad, entrego confianza, calma, paciencia para entender sus procesos. ¿Qué cosa le pedimos a cambio o no le pedimos, o sea, o no hay que pedirle nada a cambio al adolescente? ¿Qué cosa puede entregar un adolescente en esa negociación? ¿Qué está capacitado de hacer o no de hacer un adolescente en esa negociación, digamos, en términos abstractos? Porque me imagino que cada caso concreto, cada situación concreta, con cada adolescente concreto va a ser distinta, pero en esa negociación, ¿cómo? O sea, para mí lo más importante, antes que saber qué puede entregar, porque también el adulto, hay adultos que entregan una cosa y hay adultos que entregan otra, ¿no? Pero claro que la negociación no debe ser inmediata. O sea, no es algo que yo me siento con el adolescente y voy a conseguir resultados en one. O sea, una negociación, como mal entendida está, es como tenemos un diálogo, establecemos consecuencias o acuerdos o lo que sea y listo. Pero una negociación puede durar meses, puede durar años. Entonces, la idea, sobre todo principal de la negociación que yo quiero recalcar, es que no sea inmediata. O sea, si tú pides resultados inmediatos, creo que ahí no está respetando el proceso de probablemente del que recibe esa petición, ¿no? Totalmente. Lo que dice Paul es bien importante porque toca asumir también como padres que es un proceso largo y vertiginoso para ellos mismos también, ¿no? Con sus propias expectativas, con lo que deberían ser. Entonces, esta negociación no es un intercambio de yo te doy, entonces tú me das. Es más bien establecer un código de confianza, una conversación. Esta negociación en realidad es una conversación, abrir el espacio. En todo caso, si hay algo que les voy a pedir, es esa confianza, ¿no? Y para mí, y se los digo así literalmente a mis hijos, yo estoy aquí hablándote de mis temores, reconociendo que es mío y que a mí me toca trabajarlo. Y yo quiero que tú sepas que este es un espacio de confianza y que a mí me sirve para también elaborar mis propios temores, para ubicarme en dónde puedo acompañarte, saber en qué estás tú también. Y no será inmediatamente, porque eventualmente ni lo saben. Pero Pero solo... eventualmente lo que digo y pregunto es, o sea, finalmente esta negociación parte porque hay una especie de conflicto. Entonces, la pregunta es, o sea, ¿es una negociación con un objetivo, con qué objetivo? ¿Hacerlos más responsables? O sea, ver que son capaces de ser más responsables. Porque definitivamente lo que yo he visto es que el adulto o el papá lo que hace es, de alguna manera y por alguna razón, querer sacarlo de esa situación de abulia, de apatía o de, ¿no? Porque también es importante, yo creo, y les pregunto si es así,
es importante darles ese espacio, darles ese momento, darles esa satisfacción de esa necesidad, pero no solamente quedarse ahí, sino también empezar a generar otra conducta, ¿no? Más responsable, más proyectiva. O sea, Entonces, sí, no. ¿cómo es ese juego? Eso es lo que yo quisiera que ustedes me cuenten. ¿Cómo es ese juego entre darle espacio a esa necesidad y a la satisfacción de esa necesidad y al mismo tiempo ir sacándolo de ahí para que vaya construyéndose un ser humano que a pesar de todo sea responsable, vaya madurando, vaya creciendo, ¿no? O sea, si estamos hablando concretamente de este tema de la bulia y que nosotros queremos sacarlos de ahí, si vamos a empezar un diálogo, el adulto ya tendría que haber hecho la primera parte de la chamba, que es reconocer dónde está esa incomodidad, de dónde parte, qué tan genuina es, si es solo del adulto o hay una cuota de realidad y todo esto. Una vez que ya hemos hecho esa chamba, podemos llegar con menos peso, con menos expectativa, con menos exigencia a los chicos, ¿no? Entonces, en este caso concreto, vamos a pedirles que nos ayuden en lavar los platos, regar el jardín, doblar la ropa limpia. Necesito que tú me ayudes con esto, porque yo tengo un montón de otras cosas que hacer, voy a cocinar el almuerzo, y ya eres lo suficientemente grande para que compartamos estas responsabilidades, ¿no? Entonces, siento que estamos usando en este ejemplo un as bajo la manga, en realidad, porque el pedido concreto va más allá de la bulia. Es una necesidad real, ¿no? Entonces, estamos usando esta carta para sacarlos de ahí, pero además es una necesidad real de la familia, de la casa. De realidad, claro. Entonces, no es una negociación que parta de sacarlos, es esta carta bajo la manga que tenemos, que es una realidad de esta necesidad de ayuda, que es como en todo caso yo lo manejo en mi casa y como propongo que se pueda manejar más allá de, o sea, no sé, tienes que hacer deporte, a menos que tengas una condición física, que el deporte te va a mejorar en tu condición física, porque estás mal de la espalda, porque, a ver, problemas respiratorios, entonces natación, qué sé yo, ¿no? Hay una parte de este cuidado real, pero porque yo quiero que tú seas disciplinado, porque quiero que no sé qué, porque entonces vas a seguir la rutina que yo considero correcta. Esto ya no entra en ninguna negociación, es una imposición absoluta, ¿no? Y en ese caso no estamos escuchando el deseo de nuestro hijo, ni validando ni respetando las necesidades que cada uno puede traer, ¿no? Ahí estamos entrando al concepto del cuidado, ¿no? Este concepto que está como bien anclado en la educación libre, ¿no? O sea, claro, que el cuidado, también para llegar así como a una visión del cuidado desde su pureza, también hay que pasar por muchos filtros, ¿no? Porque tenemos nosotros conceptos de cuidado, y por ejemplo, para mí el deporte es importante, y podría ser una creencia de cuidado, que es por eso que yo los obligo que a las 7 de la mañana todos tienen que salir a correr media hora. Para alguien podría ser eso un cuidado, pero en realidad es una necesidad propia del adulto. Y entonces, ¿cómo conseguir, digamos, cómo lo ves tú, qué nos aconsejas tú, Paul, por ejemplo, en este intento de conseguir esa autoridad, ¿no? Que como adulto deberíamos tener o quisiéramos tener para poder vincularnos desde ahí con el adolescente sin caer en el autoritarismo? O sea, ¿cómo jugamos ahí? Ya, para mí hay dos cosas importantes, como que una que a mí me funciona y que he tenido que trabajar en ella porque yo fui criado como, digámoslo, en este eje de acontecimiento-consecuencia, ¿no? Es, a ver cómo decirlo, si haces esto, te pasará esto o lo otro. O sea, claro, no como hay le dices al niñito, te vas a caer. O sea, no claro, corras, que te vas a caer, no, no bajes las escaleras, que te vas a caer, digamos. claro, no hay un entendimiento previo al acontecimiento que va a suceder. Entonces,
como que de alguna manera el adulto con una experiencia de edad previa, porque obviamente tiene más edad que el adolescente, se cree falsamente más sabio, como la posición, por decirlo de alguna manera, como sabio universal, porque eso ya lo pasó. Entonces creo que por una parte ese es el primer error. Como papá o en mi caso o mamá o quien sea, acompañante o tal, la idea de avanzarse como una, no sé, para darle una especie de vivez social, ¿no? Como para, como yo esto ya lo he vivido, te lo anticipo para que tú tengas alguna especie de ventaja. Entonces creo que ese sería el primer gran error que como adultos cometemos, ¿no? Porque pienso que cada adolescente, como cada niño o infante, tiene que pasar por esos procesos de aprendizaje. Y volviendo a lo que me refería un poco al principio del acontecimiento causa, en lo que yo fui criado, ahora me sirve mucho ubicarme en el causa-acontecimiento. Es decir, de alguna manera explicar o entender cuáles son las motivaciones de alguien para hacer algo, ¿no? Me avanzo antes de que haga el hecho para entender lo que va a hacer, ¿no? Y así yo de alguna manera le puedo guiar, pero no le estoy quitando la experiencia, porque pienso que sobre todo el adolescente es una etapa de la vida en que la experiencia o lo experimental es fundamental. O sea, realmente necesitan hacer algo para creérselo, porque en esta desvinculación que también tienen con la familia o con el adulto, nosotros como adultos perdemos un poco la potestad o la voz creíble que hemos sido hasta entonces, ¿no? A mí este tema de autoridad o autoritarismo es uno de mis favoritos en realidad, porque siento que es la gran confusión de la crianza. Muchos porque así fueron criados, porque no saben, no conocen otra manera, y muchos por una falsa creencia de que tener la sartén por el mango les facilita la ruta. Y yo siento que es bien importante también mostrar nuestra vulnerabilidad. ¿Qué ruta? La ¿Qué ruta de la crianza, la ruta de, o sea, si yo tengo la sartén por el mango, nada me va a salir mal con mis hijos en esta crianza, en este camino, ¿no? Todo va a funcionar muy bien. Y O sea, la si haces lo verdad que yo es que, digo, es como todo bien. sí, y yo más bien siento que esta creencia de creer que lo que el adulto dice es así absoluto y de la gran verdad, es cuando los adolescentes entonces pierden absoluta fe en esa posibilidad de tener una relación de confianza con sus papás. Entonces, ¿ya para qué? No lo quiero escuchar a este pesado que solo me está diciendo lo que él cree, lo que a él le interesa. Yo no tengo ni voz ni opinión. Y si la tengo, ni me escucha, no la está validando. Entonces los adolescentes empiezan a distanciarse cada vez más y van dándose cuenta en el camino que con esa distancia ponen en jaque a sus papás. Porque incluso ya el castigo. ¿Cómo así funciona esa distancia entonces? ¿Cómo funciona ese mecanismo de distanciamiento? ¿Qué es lo que genera esa distancia que pone en jaque al papá? Es justamente esta falta de confianza, esta falta de diálogo, de capacidad de negociación, es la posibilidad de no sentirte escuchado. Cuando los adolescentes están en esta construcción de su identidad, necesitan escuchar de estos adultos referentes que lo que están diciendo es importante. O sea, ser validados. Ser validados, ser reconocida su opinión, empatizar también, pucha, te entiendo por lo que estás pasando. Yo lo veo diferente, pero entiendo eso que te está pasando, ¿no? Si no abrimos ese espacio y los chicos al mismo tiempo están realmente creyéndose más poderosos, más conscientes, con mayores recursos y sus papás no lo ven, entonces giran la cara para el otro lado y mejor cierro la puerta de mi cuarto. Y a ver, empiezan a construir muros que luego serán infranqueables, ¿no? Yo creo que el mayor o el ejercicio, no sé si el más importante, pero uno de los más importantes que tenemos los papás como misión es estar en constante búsqueda de ese diálogo.
porque tienen un talento maravilloso de camuflarse. Creo que perdimos a Marlis otra vez. Y de entrar en su universo, y entonces, ¿aló? Sí, te perdimos un ratito. ¿Podrías retomar un poquito? Sí, ¿desde dónde me quedé? La capacidad maravillosa que tienen los adolescentes para... Y ahí se cortó. Claro. Para invisibilizarse, para no querer entrar en una conversación profunda con sus papás, ¿no? Porque sí que tendrán otros adultos que les gusta, pero con su mamá, con su papá, no siempre están muy cómodos hablando de cómo se sienten o de sexualidad o de diferentes temas, entonces quieren evitarlos y van a meterse a su cuarto y esquivarte, ¿no? Entonces, si como papás estamos constantemente en la búsqueda de este diálogo, te invito a tomar un helado, vamos a comer, o sea, de verdad, auténticamente mostrar este interés, contarles de nosotros mismos, cómo éramos cuando estábamos adolescentes, qué miedos nos surgían, cómo fue eventualmente, pucha, qué sé yo, el primer novio, no sé, ¿no? Hay muchas posibilidades que como papás podemos compartir, no tenemos que entrar a detalles, pero siento que es un reto bien importante para las familias hacer el ejercicio de estar todo el tiempo invitando a la conversación, porque después los perdemos y ya no tenemos de dónde agarrar, ya no sabemos dónde están, ya no sabemos quiénes son, ya no sabemos en qué están pensando, qué les está ocurriendo, ¿no? Entonces, esto para mí es Por ejemplo, fundamental y creo que es la clave mayor para no caer en el autoritarismo. Yeah. Y entendiendo la autoridad como una figura muy importante, ¿no? O sea, es necesario que la mamá, el papá puedan ser una autoridad y que puedan poner el límite, pero si no tenemos este vínculo previo, esta vulnerabilidad compartida, esta franqueza de uno mismo, ¿no? No ponerse así todo omnipotente, sino realmente mostrarnos con nuestros procesos, o sea, a mí me ha pasado con mi hija, y yo espero que no se moleste porque comparto esto, cuando estaba con este novio y me pide permiso para ir a dormir a su casa, ¿no? Y a mí o sea, se me mueve todo por dentro. Entonces, y me dice, ¿pero qué estaría mal? ¿Qué es lo que estaría mal? Yo digo, la verdad es que no hay nada mal, pero es mi proceso. A mí se me mueve todo por dentro, entonces yo te O sea, lo que acompaño está a mal ti. es una construcción social. Exacto, no es que Por así esté decirlo. mal y todo bien que tú puedas tener estos espacios con tu novio, pero yo necesito ir un poquito más lento. Entonces yo, de verdad te digo, no es que está mal, es que a mí se me mueve el piso horrible. Entonces dame un tiempito y vamos. Pero ahí, por ejemplo, tú me abres la posibilidad a una pregunta que que me está dando vueltas en la cabeza hace un rato, porque, claro, nos decía Paul hace un instante que el adolescente necesita transitar la experiencia y por más que nosotros como adultos ya la hayamos vivido y creamos tener, a veces equivocadamente, la solución o el resultado de esa experiencia, entonces mejor no la vivas y escucha lo que yo te digo, pero el adolescente lo que quiere es vivir esa experiencia. Y hablamos de la negociación. ¿Todo es negociable? O sea, porque, por ejemplo, vamos a poner la experiencia cliché del te vas a quemar, ¿no? Entonces, como te vas a quemar y como necesitas vivir la experiencia, quémase, pues, pero tiene que quemarse, o sea, ¿cómo todo es negociable? ¿Cómo hacemos en los momentos? Te escuchaba, se me ocurre también porque te escuchaba decir que tu hija te decía, ¿qué tendría de malo que me vaya a dormir en la casa de mi novio? Y para ti no hay nada de malo, pero reconoces que hay una construcción social que te dice, no, está mal. Pero ¿y qué pasa si hay alguien a quien le es muy difícil romper con esa construcción, con ese condicionamiento y decide Pucha, la que verdad es que no, que esa no es una opción? O sea, porque, digamos, la necesidad del papá, ¿hasta dónde dejamos esa necesidad? Porque yo puedo entender que tú digas, es verdad, si lo miro objetivamente, no está mal. ¿Qué va a pasar? Bueno, pueden tener sexo, pero no está mal tener sexo, pero el papá o la mamá que dice, pero ¿cómo que van a tener sexo? O sea, no, a ver, un ratito, vamos a parar ahí el carro. Sí está mal, ¿no? Entonces hay personas que pueden decir, no, sí está mal. ¿Cómo
jugar O sea, ahí. lo que va a ocurrir ahí si nosotros nos paramos en recordar, lo siento, esto está mal, no está permitido, no sé qué, es que los chicos van a buscar la manera de tener la experiencia. Papá, me voy al cine, y mentira, no se fueron al cine, se fueron a un hotel, o a justo la mamá no estaba y a la casa entonces del novio sin la presencia de un adulto, O sea, qué sé yo, ¿no? se va a abrir la posibilidad a la mentira como un mecanismo. Totalmente, totalmente. Entonces, porque además los adolescentes saben que tienen ese poder de sacarle la vuelta a sus papás y decirles que van a hacer una cosa y están haciendo otra, que es uno de los, también como de los riesgos de la adolescencia, y seguramente pasa igual en una relación de confianza. Yo estoy segura que hay cosas que yo no me he enterado o que me han dicho, y también lo asumo como parte de la adolescencia, porque es importante para ellos, en esta construcción de su identidad, transgreder esos límites también. Y hasta dónde llego pero si hemos establecido desde el inicio una relación de confianza y de comunicación abierta, no va a ser tan necesario la mentira todo el tiempo. Y cuando pase no pesará tanto, tampoco, ¿no? Y Paul, Entonces, una pregunta. Claro, perdón, Santi. A mí se me ocurre ahora, escuchando a Marlis, no sé si alguien puede tener la pregunta de qué pasa si no se da esta confianza y se transgrede y se va directamente a la mentira, ¿no? ¿Cómo acompañar eso, por ejemplo? Ya, o sea, que tú, si te entiendo, o sea, tú lo que estás planteando es la situación en la que el papá ni siquiera tiene la posibilidad de abrir los ojos a eso, sino simplemente no, se cierra inmediatamente, dices tú. No, digo por lo que sea, no hay diálogo entre el adulto y el adolescente decide transgredir el límite, ¿no? Digamos, claro, el adolescente ni siquiera ha preguntado si se puede ir, ha dicho que se va a ir a dormir a la casa de una amiga y finalmente se ha ido con él. Claro. ¿Cómo acompañar esto una vez sucede, ¿no? Que ahí creo que viene la dificultad de nosotros ver la situación, incluso como mamás, acompañantes, papás, lo que sea, ¿no? Porque de qué manera tú puedes llegar al adolescente si no has tenido una base sólida antes. O sea, de qué manera tú puedes llegar al adolescente cuando el adolescente ha decidido mentirte de frente porque sabe que por lo que sea no va a conseguir su objetivo o no va a conseguir entendimiento. Creo que ahí es un disparo a los pies, ¿no? O sea, ya ahí ya la estamos cagando. Ahora ya ahí se vuelve todo más difícil, ¿no? O sea, lo que tú estás diciendo ya es toda una situación extrema en la cual ese adolescente en su proceso anterior no ha sido escuchado, no ha sido validado, no ha sido considerado. Claro. Y ojo que creo que no es una situación extrema, que es más común de lo que puede... O sea, nosotros como en la sociedad, como los padres de nuestra sociedad están teniendo el problema de no escuchar, no validar, no considerar los deseos y las necesidades de sus hijos desde su nacimiento. Estamos en eso. No desde su nacimiento, o hay ciertos temas tabú, que es algo que podemos tratar más adelante, pero el tema de la sexualidad, por ejemplo, es algo así que recontra tabú. Y además con las 1000 creencias que se vinculan con la sexualidad y las diferentes formas de ver la sexualidad, todo se complica en un multiverso mucho más grande, ¿no? Y entonces sé de muchos casos que realmente familias les cuesta horrores hablar de la sexualidad con sus hijos. No sé, yo por suerte tuve una mamá que a mí me explicó, pero me faltó un papá que me explicaba toda la parte de la masculinidad, ¿no? No sé si nosotros en nuestra generación ha sido como más difícil ser educados en la sexualidad por parte de un referente, ¿no? Como que hemos sido más, no sé, aprendices según la experiencia y probablemente hemos cometido muchos errores, ¿no? Porque no hemos tenido un vínculo de confianza con alguien que nos haya podido explicar, por ejemplo, el tema de la sexualidad, que definitivamente creo es tabú, ¿no? O el de las drogas. El tema de la sexualidad, efectivamente, o sea, yo además que me creo que soy una mamá, que estoy generando vínculo, confianza, diálogo, hemos hablado de sexualidad con naturalidad desde chico y todo, y al momento de la pregunta, no sé cómo pararme y tengo que otra vez hacerme la cool, ¿no? Y se me va el aire. Creo que son muchos movimientos internos, ¿no? Que tienen que ver con miércoles, de verdad está creciendo, ya está ahí, ni sé qué, ¿no?
Pero yo también, igual que Paul, siento que es mucho más frecuente que en la sexualidad y en otros casos salir a la discoteca o no sé, que no, los papás, otra vez regresamos al miedo, es un temor de que le pase algo, de que se emborrache, de que puedan maltratarlo, maltratarla, que muchas cosas pasan por nuestra cabeza y desde ese miedo no podemos mirar la posibilidad de confiar en que son, pucha, chicos responsables, inteligentes, que van en un grupo, que se van a cuidar, y nunca es una garantía igual. La verdad es que se pueden equivocar, se pueden cruzar con una mala persona, hasta les podrían poner algo en el trago. Esas posibilidades no las podemos eliminar, pero tampoco las podemos evitar así, poner a nuestros hijos en una cápsula para que nunca se choquen con eso. Entonces, de verdad, como padres y madres, necesitamos hacer el ejercicio de saber que no está en nuestras manos. Igual podemos un día decir no, porque, o sea, no sé, me ha pasado a mí también, mis hijos cuando quieren salir aquí en el Valle Sagrado no hay a dónde ir, entonces se van a Cusco. ¿Y dónde van a dormir en Cusco? Por mucho tiempo, bueno, si no van a dormir en la casa de un adulto, con un adulto que los espere, que tengan una hora de llegada, que si hay alguno borracho que le pueda atender, qué sé yo, porque esas cosas van a pasar y en mucho tiempo he dicho que no, porque me parecía que las condiciones básicas de cuidado no se estaban dando. Entonces, Y hemos tenido que transitar por este diálogo y esta negociación hasta que yo he decidido confiar en ella y decir, ok, entonces yo confío en que tú te vas a cuidar y que tus amigos aquí, los consejos que puedo darle y realmente ya asumir que esta hija mía está tomando un rumbo y un camino que ya no está de mi mano, que de verdad no le puedo evitar los errores, ¿no? Pero entonces sí hay cuestiones, decisiones que no son negociables. O sea, sí hay momentos en los que uno como padre o como acompañante tiene que decir no. Por supuesto, por supuesto. Y muchas veces elegir las batallas, digamos. Muchas veces será un no consciente y argumentado, y otras veces será un no porque no tenemos otra herramienta, porque estamos asustados, porque, o sea, también creo que es importante decir que nadie pretende ni propone ser impecable, ¿no? Nos vamos a equivocar, a veces vamos a ser autoritarios, a veces vamos a decir una pachotada, a veces simplemente estamos cansados, no tenemos ganas de negociar y la respuesta es no porque soy tu mamá. Y tampoco está mal porque tenemos el otro lado. Hay una base que va a decir, ya bueno, mi mamá está cruzada hoy día, no es el mejor día para hablar con ella. O sea, yo quiero decir que igual nos podemos equivocar en haber dado permiso o no haber dado permiso y estamos nosotros también aprendiendo con los adolescentes a claro. todo esto, ¿no? Yo me acordaba lo que dice Paul, ¿no? Los temas tabúes, ¿no? O sea, estaba pensando, mira, los temas tabúes, ahorita estábamos hablando del sexo y yo pensaba en las drogas. Y claro, lo que pasa es que yo me estaba dando cuenta de que hay una relación entre el tema tabú y las consecuencias las consecuencias que se pueden tener como adolescente dentro de esos temas, ¿no? O sea, el embarazo, la enfermedad venérea, qué sé yo, son consecuencias muy grandes. Entonces, de repente, o sea, estoy estableciendo esa sensación para entender por qué son tabúes, ¿no? Y las drogas. Yo te propongo, Santi, que así, solo como para el caramelito del cierre, hablemos de estos temas tabúes más hacia el final, para que nuestra audiencia nos acompañe y tenga ganas de quedarse hasta el final. ¿Qué opinas? Opino que ya estamos casi que al final. ¿En serio? ¡Qué rápido! De hecho, le podemos dedicar unos minutos, no sé si hay preguntas o alguien tiene alguna duda o qué sé yo, o seguimos de frente con los tabúes, entonces. A ver, ¿habrán preguntas? Sí, la verdad es que yo les voy a hacer una confesión, ya que me ponen en esta situación.
algunos problemas para lograr ver los comentarios y se supone que me iba a ayudar Gaby. Y no me está ayudando mucho. Pero bueno. Ya pues, Gaby. Yo, para no romper el hilo, porque si no me voy a distraer un poco más todavía, quería retomar esto de las drogas, porque lo que estaba queriendo es preguntarles es, claro, en relación a las drogas, o sea, hablamos de las consecuencias de lo que está dentro del tema de la sexualidad, ¿no? Y las consecuencias de lo que está dentro del tema de las drogas. O sea, uno puede destruir su vida, ¿no? O sea, yo conozco algunos adolescentes que han terminado, o sea, cuando yo era adolescente y ellos eran adolescentes y de pronto ahora los veo y han terminado mal, ¿no? Entonces, Sí, claramente. esos miedos, ¿cómo podemos como adultos hacerles frente para encontrar este equilibrio del que hablan ustedes de dejarles vivir la experiencia y al mismo tiempo encontrar los momentos para decirle, mira, por acá no? O sea, igual vas a poder decir por acá no muchas veces y quien quiera probar lo que quiera probar, lo va a probar. Yo creo que más allá del no, que también es importante poder plantearlo, otra vez regresamos al diálogo. ¿Cuánto hemos hablado con nuestros hijos sobre drogas, sobre alcohol, sobre excesos? Drogas de un tipo, drogas de otro tipo, efectos, casos, situaciones. Entendemos que por lo general los chicos que se pierden en este mundo de drogas son chicos que no tienen contención, que no tienen un cuidado, que no tienen este cariño, esta cercanía con sus padres. Entonces, otra vez, llegamos al mismo lugar, ¿no? Si de esta importancia de establecer este diálogo con nuestros hijos desde chicos, que sepan que podemos hablar de todo, que podemos hablar de alcohol, de borrachera, de cocaína, de marihuana, podemos hablar. Tienes dudas, tienes preguntas, vemos un documental, vemos un video. ¿Qué experiencias conocemos cercanas? Y entonces, o sea, la verdad es que lo único que podemos hacer es darles información para que ellos puedan tomar buenas decisiones, porque si nosotros decimos que no y nada más, el día que lo quieran hacer lo van a hacer igual. Sí, Entonces el tema es orientarlos a tomar decisiones, ¿no? Y creo que en esta buena información también hay algo a lo que mirarse uno mismo de no ser incongruente con lo que hacemos y decimos. Es decir, tú ves a tu hija o a tu hijo o sea, que viene borracho después de no sé qué, de una fiesta, pero luego celebras el cumpleaños del vecino y tú acabas también para el culo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera cuando los adolescentes te ven que realmente tú eres incongruente con lo que dices y lo que haces, ahí también pierdes toda la potestad, ¿no? Bueno, los quiero cortar un ratito para decirles que ya Gaby me ayudó y ya tengo acá los comentarios al frente. Bien, Gaby. Y entonces, por ejemplo, Mirela, Mónica, Manuela, Chirila dice, la autonomía del niño ya pasando a adolescente tiene que ver con crear a sí mismo la capacidad de confrontar esta nueva etapa, tanto del sexo, las drogas. ¿Es capaz de ser selectivo él mismo? Yo creo que O sea, sí. sí, o sea, él es capaz, yo entendiendo la pregunta, o sea, haciendo mía la pregunta, la amplío y diría, ¿es capaz el adolescente de proyectarse en el tiempo y decir las consecuencias de este acto pueden ser tales, las consecuencias de este acto No. pueden ser tales? O sea, ¿logra entender la magnitud de la situación a la que se está enfrentando o ahí todavía nosotros como adultos necesitamos No, eso sí que no hacer lo una creo. gran, poca, mínima contención? O sea, de todas maneras la contención es fundamental. De hecho, y lo conversábamos con Paul ayer, los adolescentes fisiológica, neurológicamente, están todavía en la construcción
y en el desarrollo cerebral y neurológico, y la corteza prefrontal, que es la parte que se encarga del juicio, de la precaución, de prever, de anticipar, no está en desarrollo. Por eso es que hay también una inconsciencia, cierta inconsciencia de las decisiones que uno toma, ¿no? Entonces, a ver, yo siento que tienen la posibilidad de decidir algunas cosas sin esta proyección tan a largo plazo, porque además lo que quieren es emborracharse hoy, no están pensando y asumirán que mañana todo está bien, ¿no? Entonces, por eso es importante estar cerca. Y si se emborracharon, ¿cómo los acompañamos? Para que esto no sea una tragedia, para que no sea, pucha, ya castigado 3 meses porque te has emborrachado. ¿Realmente qué estabas buscando? ¿Cómo te fue? ¿Te acuerdas? ¿Te divertiste? ¿Valió la pena? ¿Cómo lo harías la próxima vez? Otra vez regresar a ese diálogo, ¿no? Porque, no, o sea, seguramente en la primera borrachera no te diste cuenta en qué momento ya estabas al otro lado, justamente por esta, a ver, falta de experiencia, falta de conocimiento, pero además esta falta de proyección, de poder pensar en qué va a pasar si hago esto, hasta dónde llego, cómo funciona, ¿no? Eso sí, la contención es indispensable. Y sobre todo recalcar otra vez que la adolescencia como una fase larga. O sea, no es como, yo qué sé, las antiguas civilizaciones que se hacía un ritual y de golpe, ¡chap!, pasabas de la niñez a la adolescencia. No, ¿no? Entonces es una fase larga en que obviamente todo madura y los procesos evolucionan a algo como más eso, ver las consecuencias. O sea, las consecuencias obviamente serán mucho más previsibles para un niño de 18 años que no para un niño de 13 probablemente. En lugar de que estamos hablando, o recordar que estamos hablando nuevamente de una fase o una etapa larga, ¿no? Que tiene diferentes fases. Entonces me está quedando claro que, digamos, si tendríamos que decidir cuál sería la clave del acompañamiento al adolescente, es por un lado la confianza y la observación, ¿no? Bueno, y el diálogo, ¿no? Dentro de esa confianza es el diálogo, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a permitir que podamos acompañar a un adolescente en sus circunstancias de la mejor manera posible. Y ahora quiero regresar a lo que tú antes un rato decías, Paul. ¿Qué pasa? ¿Cómo acompañamos como, digamos, no como padres, sino como profesores o como, no sé, tíos o lo que sea, a un adolescente que ya tiene un vínculo afectado con su padre y que, me estoy inventando una situación, y que de pronto ya está en una situación con las drogas, por ejemplo, un poquito más grave de lo que nos gustaría? ¿Cómo retomar, en pocas palabras, cómo logra uno como adulto retomar la confianza de un adolescente? O sea, ¿cómo logra uno conseguir restablecer o arreglar un vínculo? En este caso también como papá. ¿Cómo uno como papá puede arreglar ese vínculo para poder reencontrar o encontrar si nunca hubo confianza, diálogo, observación? ¿Es posible? O sea, definitivamente sí es posible. Yo creo que es lo que hemos estado hablando todo este rato, ¿no? O sea, ¿qué hacer para realmente vincularnos y realmente saber que también no todos somos como para ser vinculado con esa persona? Es decir, yo voy a tener más vínculo con ciertas personas por manera de expresarme, por afectividad, por hobby, por lo que sea, y a veces también hay que ser consciente de que con una persona por lo que hagas, por mucho que hagas de todo lo que hemos estado hablando ahora, a veces no se consigue llegar al vínculo, ¿no? O sea, no se consigue generar esta confianza para trascender más allá. Entonces, yo creo primero tener un poco la humildad de ver si la otra persona necesita o tiene esa puerta abierta para ser tú la persona que te puedas vincular y luego desde ahí tomar la situación como algo excepcional y ver en cada momento un poco qué se puede usar o tener en cuenta según lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Y no tener temor a si es necesario el acompañamiento de terceros, digamos.
Claro, No, en eso me refería, ¿no? De que a veces es necesaria una tercera persona porque lo que sea el vínculo de papá ya está degradado y cuesta, ¿no? Entonces se necesita de un tercer punto de apoyo para que se vuelva a triangular un vínculo bonito, ¿no? Porque a y veces, además esta tercera persona no solo va a aportar con el vínculo a este chico, sino muchas veces va a darle al papá o a la mamá una mirada externa sobre él mismo que es difícil de encontrar, si no. O sea, nos va a poner sobre la mesa estos puntos ciegos que muchas veces tenemos y que no estamos viendo de dónde está nuestro error o qué parte de responsabilidad tenemos, esos miedos, estos autoritarismos, estas cosas de dónde parten, ¿no? Es que es chamba del adulto, tener que sanar primero, elaborar esas partes para poder luego intentar recuperar ese vínculo con el hijo, ¿no? Yo también siento que es posible que una persona puede ayudar un montón y que Y a veces es es necesario, o sea, a importante que veces es los adultos la aprendan única a manera. reconocer. O sea, en algunos casos será indispensable y en algunos otros no tanto, ¿no? Pero siento que es importante que los adultos aprendamos también a reconocer que nos hemos equivocado, que no venimos manejando las cosas que creímos que lo estábamos haciendo bien y que hemos terminado alejando a nuestros hijos. Es importante decir esas cosas. Me he dado cuenta que lo estaba manejando mal. Y al comienzo no nos van a creer los adolescentes. Entonces hay que seguir y seguir en un camino honesto, ¿no? Y verdadero de querer retomar ese vínculo buscando el diálogo, asumiendo responsabilidad, poniendo límites con sentido, y para que los chicos puedan ver como, realmente se está dando cuenta de algo, ¿no? Pero para que se pueda recuperar el vínculo, el adulto, si es que ya se ha roto, ¿no? El adulto tiene que reconocer dónde se ha equivocado y ponerlo sobre la mesa con sus mismos hijos, ¿no? Bueno, yo quería hacerles una última pregunta para ya ir terminando y tiene que ver con las posibilidades de hacer todo esto de lo que hemos conversado en un sistema, digamos, más tradicional. O sea, me estoy poniendo en el colegio, cualquiera de los colegios que están en nuestro país, que tienen un sistema de educación más tradicional. Todo esto es posible hacerlo en ese marco o ese marco genera dificultades, si no imposibilidades de llevar a la práctica todo esto que estamos hablando, de establecer ese tipo de vínculos y ese acompañamiento a los adolescentes. ¿Qué dirían ustedes? A ver, difícil. yo creo que igual, dentro de toda la... Dale, Paul. Nada, o sea, así en la escuela que yo tuve la oportunidad de ir cuando era pequeño, tanto en primaria como en secundaria, la verdad que difícil. O sea, al menos en la educación pública en Cataluña, si bien se tilda de calidad, creo que es algo más de números y eficiencia sistémica, por decirlo de algún modo, en la cual en lo que le pase al niño, si no es súper grave, tipo su papá tiene una enfermedad, su mamá, no sé qué, ¿sabes? Algo así como heavy, realmente les da igual. O sea, les da igual por qué proceso emocional esté pasando cada niño y eso afecta a que no hay un vínculo real. O sea, el profesor o la profesora sabe a duras penas tu nombre y dónde te sientas, fin. Entonces, ¿de qué manera se puede establecer un vínculo de confianza, de respeto, de todo lo que hemos estado hablando, si realmente no conocen tu nombre, ¿no? Yo siento que hay pues diversidad de propuestas más o menos tradicionales. Yo vengo de una escuela en la que académicamente es regularmente tradicional, pero emocionalmente me he sentido siempre acompañada. Y he tenido en este colegio la posibilidad de hablar de sexo, de drogas y de hacer vínculo con estos adultos que yo siento que fue pero fundamental. Tener la posibilidad de hablar con otros adultos que no son mis papás también, de estos temas, de manera abierta, de manera como ligera, jocosa, en risas, ¿no?
así, poquito a poquito abriendo las preguntas y esto. Entonces, siento que el vínculo emocional que tienen que establecer los profesores, por un lado, es lo que va a marcar la posibilidad de que nuestros jóvenes tengan referentes externos a su familia, que les permita, entonces, como elaborar todos sus cuestionamientos integrando diferentes miradas, ¿no? Yo siento más bien que, en todo caso, lo que una propuesta como la nuestra, además de un acompañamiento emocional, en esta posibilidad de no imponer los cursos, los objetivos, las materias, lo que se da, que en todo caso enriquece la posibilidad de acompañamiento emocional, es este contacto permanente con uno mismo y con qué quiero, con qué no quiero, qué me cuesta, qué me da miedo. Cuando estás en un espacio donde tienes que hacer lo que está establecido, tienes que dar tu examen a fin de semana, y lo que tienes es que aprobar, nada más, uno se sube a ese caballo y está haciendo lo que tiene que hacer sin cuestionarse y sin saber qué pasa por dentro, ¿no? Entonces, estas conversaciones que podrían tener con sus profesores se limitan, porque todo parte de agentes externos, ¿no? De la película que vi, o que si mi amiga ya está chupando, o si no sé quién ya tiene sexo, y desde ahí es que nos vamos moviendo, pero ¿cuál es nuestra verdad? Los adolescentes pierden mucho de la posibilidad de realmente conocerse cuando no tienen la posibilidad de moverse a un ritmo propio. Que creo que ahí es donde sí, la mayoría de colegios tradicionales no dan cabida a esta posibilidad, ¿no? En una escuela libre, activa, viva, los chicos tienen todo el tiempo la posibilidad de estar en contacto con sí mismos para emprender, tomar decisiones, emprender proyectos, cuestionar las cosas, todo el tiempo. Y eso entonces da a quienes acompañamos una visión más amplia de cuál es el proceso de este chico o esta chica. Y Justo ahí podemos... Luis nos comenta que la educación pública está buscando transformarse y creo que aún es largo el camino, pero cada vez con más profesionales tratando de apostar por este cambio. Bonito, ¿no? De gusto. Bueno, y ahora sí, para terminar. El sábado anterior estábamos conversando con Paolo sobre la virtualidad y los niños, ¿no? Sobre la educación virtual y los niños. La educación virtual, ahora que... Se te cortas. Lo perdimos. Hola, los perdí. Y ahí estás, ahí estás. Ahí estoy. Con los adolescentes, ¿cómo están manejando ustedes esta situación? ¿Puedes volver a repetir la pregunta? Porque te has cortado tantas veces que yo estoy fuera. O sea, les contaba que el sábado pasado estuvimos hablando con Pablo sobre la educación virtual con los niños. Y ahora quería que me cuenten un poco ustedes cómo están haciendo esto con los adolescentes, cómo están manejando, qué mecanismos están utilizando, qué visión están teniendo, un poco para que nos cuenten un poquito sobre cómo lo están manejando ustedes la pata. Ya. Bueno, la idea es que en secundaria, en la parte de los adolescentes, en esta propuesta nueva que se está construyendo desde Ticapata, básicamente el acompañamiento emocional, desde mi punto de vista, por lo menos se ha acentuado, ¿no? O sea, estamos teniendo unas propuestas en que hay unos encuentros individuales del tutor de cada salón con cada uno de los chicos durante 40 minutos a la semana, lo cual es un espacio que da para mucho. Es súper enriquecedor poder entender lo que le pasa semana a semana a cada uno de los adolescentes por separado, ¿no? Es un espacio que tanto ellos como yo como tutor nos guardamos para comunicarnos y para compartir esos sentires más allá de sus materias más puras, ¿no? Que hayan podido elegir. Y entonces esos encuentros que antes en lo presencial se daban mucho más por afecto, digámoslo de alguna manera, en esta propuesta virtual están multiplicándose por 1000, ¿no?
Y entonces... Es el momento esperado, digamos, por el chico. Perdón, audiencia. Ya, entonces... Creo que es algo que como propuesta virtual cabe recalcar. O sea, creo que es un algo positivo de nuestra propuesta, además de una propuesta que tenemos a nivel salón, que nos reunimos 1 hora y media, 2 horas cada semana, en que ellos interactúan entre ellos para no perder ese vínculo, sobre todo entre ellos, en los que se proponen actividades y dinámicas, tanto de ellos como de nosotros, para que se puedan ver, para que puedan hablar, para que puedan estar en contacto, para que se cuenten la vida. Y nosotros nos retiramos un poco más desde la posición de ya observarlos, ¿no? Entonces creo que en la virtualidad, cuando aparentemente todo parece que va a menos, nosotros estamos ganando. Y creo que sin ninguna duda es un avance. Disculpa, que ahora yo tuve de la virtualidad y dijiste algo de ganando que no te entendí bien. Que estamos ganando, que yo creo que le hemos sabido encontrar el jugo a las condiciones nuevas de la virtualidad para poder seguir sumando en este proyecto que estamos construyendo desde hace tiempo, ¿no? Y yo quiero sumar a esto, o sea, en la propuesta de escuela libre, donde los chicos tienen tienen la posibilidad de escoger lo que quieren aprender, en qué proceso sumergirse, sobre todo con los chicos, con los adolescentes, que la tecnología y la virtualidad es parte de su realidad, se manejan en ese mundo como Pedro por su casa. De pronto se ha evidenciado que el universo de lo virtual es infinito y realmente pueden acceder a contenido, clases, cursos, tutoriales, de todo. O sea, pero así, nómbralo y lo tienes. De astrología, de ciencia, de historia, de tecnología, de diseño, de todo. Entonces, realmente ha abierto una puerta infinita, ¿no? Para poder acompañar a cada uno de ellos en sus intereses. Y nosotros como adultos poder enriquecer ese acompañamiento también con todos estos recursos, ¿no? Yo estoy aprendiendo porque soy más de la vieja escuela y la tecnología me sigue impactando y me sigue generando vértigo y es parte del trabajo que como familia estamos también haciendo, ¿no? Abriéndonos un poquito más a esto. Yo sigo creyendo que la regulación es importante, pero realmente encontrar en la virtualidad la posibilidad de acceder a lo que tú quieras. Entonces, no, a diferencia de eventualmente otros colegios donde chicos de secundaria están de 8 de la mañana a 2 de la tarde frente a una computadora recibiendo el contenido que ellos no están buscando, teniendo que seguir una currícula a través de una pantalla por 6 horas seguidas. Entonces, claro, es desgastador. Ya no hay por lo menos esa presencial que puedes estar chongueando con tu amigo. No, ya fuiste, estás tú ahí solito. Creo que se va distanciando más todavía la posibilidad de aprendizaje cuando se imponen los contenidos de manera virtual. Siento que si no somos capaces de ver la enorme posibilidad y oportunidad que da la virtualidad para acompañar los intereses que nuestros jóvenes tienen, nos estamos perdiendo de algo importante. Vale. Bueno, yo les quiero agradecer, ya estamos terminando, solamente, y a los amigos, ustedes ayúdenme, pues, Paul, Marley, díganle que pueden compartir el video, se va a quedar colgado en la página de la escuela, de Facebook, ¿no es cierto? Van a poder seguir comentando, y yo, Marlis, antes antes de lo que te quería pedir, quiero contarte, Paul, que Mercedes Díaz dice que le parece muy bien, porque además los españoles hablan libres, así que... Bien, bien, gracias. Y bueno, para ya, ahora sí despedirnos, Marlis, quería que nos comentes, sé que en la Escuela de Pata han desarrollado una serie de planes distintos para justamente esta etapa, este momento en la que estamos viviendo de la educación virtual. ¿Quieres comentar algo de eso? Bueno, por supuesto.
pues como todos hemos tenido que reinventarnos en la propuesta, en esta exigencia de traer una propuesta virtual, y hemos intentado atender las diferentes realidades y necesidades de nuestras familias en términos económicos y de tiempo. Y entonces internamente se empezó a cocinar estos diferentes planes para nuestras familias, que pues con diferentes precios y accediendo a diferentes cosas, acompañamiento a la familia. Nos dimos cuenta que de pronto las familias son homeschoolers, y que de pronto ellos son los acompañantes, y entonces el aprendizaje y el contenido, y estaban ahí cabezones. Entonces hemos diseñado nuestro plan básico, que es acompañamiento a las familias, donde no hay una vinculación con los chicos. Por ejemplo, nuestras familias de inicial, donde claramente pues la virtualidad no es un mundo que les pertenece, les conviene y están agradecidos de recibir este acompañamiento a las familias, porque entonces los orientamos un poco en elaborar espacios. Un soporte, digamos, a la familia, al padre. A la familia. Para su y luego hemos hecho un plan intermedio en el que hay una vinculación con los chicos en los encuentros grupales con los chicos y poder acceder a algunas cosas, y el plan completo, que además de los encuentros grupales para los chicos, hay encuentros individuales, estos que nombraba Paul, y la posibilidad de acceder a todas nuestras ofertas, nuestros cursos, y hay talleres cortos, talleres libres, encuentros temáticos, hay una serie de cosas, ¿no? Entonces hemos abierto para el público. Además hemos estado recibiendo mucha demanda y mucho interés en nuestra forma de acompañar, que pues que ahora la virtualidad, ya uno no necesita vivir en el valle para acceder a la propuesta de Tikapata. Entonces estamos ofreciendo a las familias el plan básico y el plan familias nuevas, que no originalmente no estaban en Tikapata, el plan básico, que es este acompañamiento a familias, y el plan completo, que puedan sumergirse de lleno a todo esto. El plan intermedio con chicos que no conocemos no es tan fácil de llevar, nos lo veíamos muy real, ¿no? Entonces, ahora bienvenidos todos a conocer nuestra propuesta. El lunes es el lanzamiento oficial de nuestros planes virtuales, así que quien sienta el llamado, siéntanse en la confianza de escribirnos, que les iremos Quedan pocos cupos. Quedan pocos cupos, dice Paul. ¿Y a dónde hay que escribir? info@escuelaticapata.org. info@ecoescuelaticapata.org. Me comí el eco. Bueno, ¿cómo quieres despedirte, Paul? Para ya cerrar ahora sí. Bueno, pues agradeciendo la oportunidad del encuentro para compartir un poco más la idea que nosotros traemos como propuesta de aprendizaje. Y nada, y abrirle las puertas y los brazos, que aquí estamos para ayudar y para que nos contacten, y lo que necesiten, aquí estamos. Gracias, Paul. Tú, Marlis, las últimas palabras. Gracias, Santi. Gracias, Paul. A mí me entusiasma mucho el mundo de los adolescentes, no solo porque tengo 2 hijos, estaba acompañando por varios años también a los adolescentes en la escuela, y siento que es una oportunidad infinita para los adultos de cuestionarnos nosotros mismos, ¿no? Entonces, agradezco la oportunidad de poder compartir sobre esto. Gracias a toda la gente que nos ha estado escuchando y comentando. Efectivamente, compartan este video con la gente que creen que puede interesarle. Y hasta la próxima. Bienvenidos todos a nuestra nueva propuesta. Bueno, yo termino también agradeciendo a todos los que nos han estado viendo, los que han estado comentando, los que han estado compartiendo, agradeciéndole a Paul, agradeciéndote a ti, Marlis, y agradeciéndote a ti, Gaby, también. Y bueno, ya que estamos hablando de Gaby, nos vemos, amigos, el próximo sábado con Gaby, ¿no? Sí. Así que los esperamos. Bueno, chao. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.